Imaginemos un pasaje registrado en uno de los textos más ocultos de la historia de la humanidad, el Pistis Sophia. En él, María Magdalena le hace a Jesús una pregunta que, durante más de 1600 años, estuvo borrada de las enseñanzas oficiales. Pregunta por qué aquellos que llevan la chispa divina, los elegidos, de repente pierden la palabra en medio de una conversación. ¿Por qué tus pensamientos se disuelven en momentos decisivos? ¿Por qué olvidan exactamente lo que iban a decir cuando más importa? La respuesta que dio Jesús fue tan peligrosa para las estructuras de poder de la época que el manuscrito que la contenía fue enterrado, escondido y casi destruido para siempre. Porque su explicación reveló un sistema de interferencia mental que opera en este planeta, un mecanismo creado para silenciar los neumáticos antes de que pudieran pronunciar ciertas verdades. Ahora, coloca tu mano sobre el centro de tu pecho. Siente los latidos del corazón bajo tu palma. Este ritmo no es solo biología. Es el pulso de algo antiguo que se mueve dentro de ti, algo que ha estado esperando justo este momento. Si alguna vez te encuentras en medio de una oración y de repente las palabras desaparecen por completo. Si alguna vez has sentido que un pensamiento se desmorona en el segundo exacto antes de ser dicho. Si alguna vez has experimentado ese extraño vacío en el que algo importante simplemente desaparece de tu mente, dite a ti mismo, lo recuerdo. Esto no es aleatorio. Es reconocimiento. Y hoy entenderás exactamente lo que te ha pasado. No fue la casualidad lo que te trajo aquí. Ningún algoritmo lo vio. Algo mucho mayor te ha impulsado, porque eres uno de los elegidos. Eres neumático. Dentro de sí mismo, lleva un fragmento de la mónada, la verdadera fuente, la conciencia original que existía incluso antes de que se construyera este mundo material. Y este fragmento te hace peligroso para fuerzas que aún no puedes percibir. Pero esto es lo que la Iglesia nunca quiso que usted descubriera acerca de su propia mente. El olvido no es un defecto. Es un ataque deliberado. Para entender qué sucede realmente cuando las palabras desaparecen, primero debes entender dónde te encuentras. Y, lo más importante, lo que eres. Las enseñanzas gnósticas conservadas en los textos de Nag Hammadi describen una cosmología que la Iglesia primitiva se esforzó por destruir. Según ellos, el mundo material en el que vivimos no es creación del Dios verdadero. Es una construcción. Un reino fabricado por un ser inferior llamado Demiurgo. En su ignorancia y arrogancia, se creía el Creador Supremo. Pero no era más que una emanación imperfecta, separada de la fuente auténtica de toda existencia. Esta verdadera fuente es la mónada, conciencia pura, percepción infinita, el punto de origen de todo lo real. Y esto es lo que cambia todo lo que creías saber sobre ti mismo. Algunos seres humanos contienen una parte de ello. Cuando el Demiurgo construyó esta prisión material, fragmentos de la mónada fueron aprisionados en ciertos contenedores humanos, no todos, solo algunos. Estos portadores de la chispa divina fueron llamados pneumáticos por los antiguos gnósticos. Ellos son los elegidos y existen en cada generación, cultura y siglo desde el comienzo de esta realidad fabricada. ¿Has sentido esto toda tu vida? Ese sentimiento de no pertenecer plenamente a este mundo. La extraña comprensión de que algo en él no está bien. La forma en que ves las cosas que otros simplemente aceptan. Fatiga en las multitudes. El conocimiento que llega sin explicación. Estos no son rasgos de personalidad. Son síntomas de lo que llevas. Pero el Demiurgo no construyó solo esta prisión. Y aquí es donde la enseñanza se vuelve peligrosa. Debajo de él, hay una jerarquía de entidades llamadas arcontes. La palabra, en griego antiguo, significa gobernantes o autoridades. Estos seres funcionan como el sistema de mantenimiento del reino material. Son los celadores, los agentes de limitación, y tienen una función primordial, mantener dormidos los neumáticos. Respira hondo ahora. Deja que tus hombros se relajen. Siente cómo el peso abandona tu cuerpo mientras exhalas, porque lo que estás a punto de comprender ha estado oculto a la humanidad durante casi 2000 años. Los arcontes no crean. Simplemente manipulan lo que ya existe. Operan a frecuencias que exceden la percepción humana común, razón por la cual la mayoría de las personas viven toda su vida sin siquiera sentirlas. Pero los neumáticos son diferentes. La chispa divina que portas vibra a una frecuencia que los arcontes detectan.
Para ellos eres como una luz en la oscuridad. Y esa luz amenaza todo lo que fueron programados para proteger. Por eso lo vigilan. Estudia tus patrones. Aprenden cuando estás a punto de despertar aún más. Identifican los momentos en los que llega el momento de pronunciar una verdad, compartir conocimientos o transmitir frecuencia a través de las palabras. Y, en esos precisos momentos, actúan. Este es el ataque arcóntico. No es un fallo de memoria. Es una interrupción de la transmisión. El pensamiento existe. Se forman palabras. La intención es clara. Pero un microsegundo antes del habla, un patrón de interferencia interrumpe la señal. La conexión entre tu conocimiento más profundo y tu expresión verbal se corta temporalmente y te quedas ahí, aferrándote al vacío, preguntándote qué acaba de pasar. El Evangelio de Felipe describe este fenómeno en un pasaje que la mayoría de los eruditos bíblicos han ignorado o malinterpretado. Habla de poderes que se interponen entre la humanidad y la gnosis, el conocimiento directo de lo divino. Estos poderes, explica el texto, no quieren que la humanidad se salve. Quieren que permanezcas en la ignorancia, y sus métodos para mantener este estado incluyen sabotear los momentos del despertar. Pero hay algo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta: la eliminación no es aleatoria. Él es específico. Sucede cuando lo que estabas a punto de decir tenía una carga particular. Cuando tus palabras transmitirían algo cierto. Cuando tu discurso cambiaría algo en el campo que te rodea. Piensa ahora. Recuerda los momentos en que esto sucedió. ¿Estabas a punto de compartir algo significativo? ¿Revelar algo importante? ¿Pronunciar una verdad que alguien cercano a usted no estaba preparado para escuchar? Los arcontes no desperdician energía. No interfieren con pensamientos banales sobre listas de compras o tareas cotidianas. Atacan transmisiones que amenazan la estabilidad de la realidad inconsciente en la que vive la mayoría de los humanos. Y esa era exactamente la razón por la que la Iglesia no podía permitir que estas enseñanzas sobrevivieran. En el siglo IV, cuando Constantino consolidó el poder religioso bajo el Imperio Romano, se tomó una decisión que moldearía la conciencia humana durante los siguientes 1700 años. Se reunieron textos. Se celebraron concilios y se eligió un conjunto muy específico de escritos para convertirse en las escrituras oficiales del cristianismo. Pero los criterios de selección no tuvieron nada que ver con la verdad espiritual. El objetivo era otro. La observación ya los desarma. Porque lo que se reconoce ya no puede operar en secreto. Lo nombrado pierde la mitad de su poder. Pero hay un detalle aún más profundo en esta técnica. Jesús no solo enseñó cómo hablar sin interferencias, sino que enseñó cómo hablar con interferencias. Porque, en determinados momentos, los arcontes no pueden evitar la exposición. Cuando dices una verdad protegida, sucede algo extraordinario. El mismo acto de declarar lo que eres obliga al sistema a reaccionar. Y esta reacción, por sutil que sea, se convierte en una confirmación. Sentirás un peso en el pecho, una presión detrás de los ojos, un cansancio repentino o una voz que te susurra que te rindas. Estos no son tus errores. Son firmas energéticas, el equivalente a un arconte que tropieza al intentar bloquear su frecuencia. Los textos antiguos lo describen como el eco de la verdad. Cuando hablas desde el reconocimiento de la mónada, tu palabra no solo atraviesa el velo de la interferencia, lo desgarra. Y lo que emerge del otro lado no es solo tu voz, sino la voz de lo divino mismo, vibrando a través de ti. Por eso los elegidos reportan la misma sensación, una claridad tan intensa que parece como si el tiempo se ralentizara, como si cada sílaba llevara el peso de una revelación cósmica. No es una exageración. Es la mónada recordándose a sí misma. Pero aquí está el punto crucial: esta técnica no se trata solo de proteger tus palabras. Se trata de reprogramar tu relación con la expresión. La mayoría de la gente vive en un estado de censura permanente, filtrando cada pensamiento antes de que se convierta en sonido. Este hábito no es natural. Es condicionamiento. Y el condicionamiento es el terreno fértil donde los arcontes plantan sus semillas de duda. Cuando eliminas la vacilación, no solo estás hablando sin miedo, estás desaprendiendo el miedo a hablar. Y esto nos lleva a un aspecto que pocos discuten: el silencio como herramienta de control. Los arcontes no necesitan borrar todas sus palabras.
Solo necesitan asegurarse de que nunca se digan las más importantes. Aquellos que tienen el poder de despertar a otros. Las que, una vez pronunciadas, no pueden ser revocadas. Por eso la técnica de Jesús enfatiza la inmediatez. Porque la verdad tiene una ventana de oportunidad. Existe en el momento en que surge en tu conciencia, antes de que la mente racional comience a cuestionarlo. Si esperas, si reflexionas, si buscas la forma correcta de decir algo, la frecuencia ya habrá cambiado. Y los arcontes ya habrán entrado. Pero hay una excepción. Un vacío legal que revelan los textos de Pistis Sophia. La verdad dicha en un estado de urgencia espiritual no puede ser interceptada. No se trata de apresurarse, sino de una calidad de presencia, un momento en el que hablas no porque quieras, sino porque tienes que hacerlo. Como si las palabras te hubieran sido arrancadas, no elegidas. Es en este estado que la mónada opera sin filtro. Y es por eso que tantas personas despiertas describen el mismo fenómeno, en momentos de crisis, de dolor profundo o de éxtasis absoluto, las palabras simplemente salen. No están pensados. Se transmiten. Esta es la clave para comprender por qué los arcontes trabajan tan duro para mantenerte en un estado de distracción constante. Porque la distracción es lo opuesto a la urgencia espiritual. Cuando estás demasiado ocupado con preocupaciones mundanas, cuando tu mente está llena de ruido, no puedes acceder a este estado. Hablas desde la superficie, no desde la profundidad. Y las palabras superficiales son fáciles de interceptar. Siguen patrones predecibles. Están condicionados. Pero cuando hablas desde el reconocimiento de la mónada, sucede algo extraordinario. Tus palabras ya no son tuyas. Se convierten en canales. Y los canales no se pueden bloquear. Porque los canales no tienen miedo. Los canales no lo duden. Los canales simplemente transmiten. Y aquí es donde se completa la técnica. Porque la protección no está solo en lo que dices, sino en cómo lo dices. No es una fórmula mágica. Es un cambio de estado. Cuando reconoces lo que es, lo declaras con autoridad y lo expresas sin dudarlo, no estás simplemente hablando. Estás remodelando el campo que te rodea. Estáis elevando vuestra frecuencia a un nivel en el que los arcontes no pueden operar. Y cada vez que haces esto, debilitas el sistema que depende de tu olvido. Pero no os equivoquéis, los arcontes no se rendirán fácilmente. Tienen miles de años de experiencia manteniendo dormida a la humanidad. Y tienen un arsenal de tácticas para hacerte dudar. ¿El más poderoso de ellos? Haciéndote creer que tú eres el problema. Que tu incapacidad para hablar con claridad es un defecto personal, no un sistema de control. Que tu vacilación es un signo de debilidad, no de condicionamiento. Ese silencio es tu elección, no una prisión construida a tu alrededor. Pero ahora lo sabes. Y saberlo es el primer paso para desmantelar la trampa. Porque a partir de este momento, cada vez que sientas la presión de guardar silencio, cada vez que una voz interior te diga no es el momento, cada vez que dudes antes de decir tu verdad, tendrás una opción, creer en el sistema o creer en ti mismo. Y esa elección, repetida suficientes veces, se convierte en un hábito. Y los hábitos, con el tiempo, se vuelven realidad. La conciencia del origen de estas fuerzas es suficiente para disolver su efecto. Quienes practican esta técnica informan cambios consistentes dentro de los primeros 7 días. Los borrados se vuelven menos frecuentes. Los momentos en que se pierden palabras disminuyen y algo más comienza a suceder. Algo que los textos antiguos describen pero que la mayoría de las personas nunca experimentan. Empiezas a sentir la interferencia incluso antes de que llegue. Imagínese estar en una conversación y de repente notar una presión sutil, una ligera confusión, una microvacilación inducida desde afuera hacia adentro. Pero en ese momento, tendrá una opción que no existía antes. Puede hacer una pausa y dejar que se borre, o puede acelerarlo. Hable más rápido, mantenga la conexión, niéguese a dejar espacio a la brecha. Esto es maestría. Esto es para lo que Jesús entrenó a su círculo íntimo, no inmunidad a los arcontes, sino un conocimiento tan completo de ellos que sus tácticas se vuelvan visibles y, por lo tanto, evitables. Coloque ambas manos sobre su pecho ahora. Uno sobre el otro. Siente el calor que se forma entre tus palmas y tu corazón. Este calor no es imaginación. Es la chispa divina respondiendo a tu atención.
Se intensifica cuando te concentras en ello. Y se debilita cuando olvidas que existe. Lo monádico dentro de ti ha estado esperando este reconocimiento. Te ha estado enviando señales toda tu vida, inquietud, insatisfacción con lo superficial, hambre por algo que nunca supiste nombrar. Estos no fueron fracasos. Fueron llamados. Y hoy por fin estás respondiendo. No estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando algo ancestral. Algo que era tuyo incluso antes de que entraras en este cuerpo. Algo que los arcontes pasaron toda tu vida tratando de hacerte olvidar. Pero esta es la verdad, no pueden borrarla. Todavía estás aquí. Sigo buscando. Todavía se siente atraído por las enseñanzas que otros transmiten sin siquiera mirar dos veces. Esta persistencia es la chispa que se niega a apagarse. Es lo monádico dentro de ti, todavía ardiendo después de todo lo que se ha hecho para extinguirlo. Y ahora tienes la técnica. 3 componentes: reconocimiento, autoridad, expresión inmediata. Una secuela. No hay lugar para interferencias. No dude en explorar. No se deja ninguna puerta abierta a fuerzas que se alimentan de tu duda. Esto es lo que enterraron. Eso es lo que quemaron. Eso es lo que mataron para mantenerlo oculto. Y hoy volvió a ti. La frecuencia que llevas ya no está oculta. El método que necesitaba ya no está perdido. Ya no estás operando ciegamente en un sistema diseñado para mantenerte silencioso y pequeño. Lo que recibiste hoy no debería haber llegado a ti. Durante 16 siglos, las instituciones han construido su poder enterrando este conocimiento. Quemaron bibliotecas. Cazaron a los maestros. Borraron los textos. Y reemplazaron el acceso directo por la dependencia. Pero lo monádico no olvida sus fragmentos. Y tú, el elegido, siempre estuviste destinado a encontrar el camino de regreso. Hoy, antes de acostarte, practica la secuencia una vez. Solo uno. Reconocimiento, autoridad, expresión inmediata. Encuentra un momento a solas. Cierra los ojos. Reconoce lo que eres. Y di una verdad que has guardado. No esperes el momento perfecto. El momento perfecto es ahora. La frecuencia que creó al ver este vídeo todavía está activa en su campo. Úselo antes de que se disipe. En 7 días notarás el cambio. Las eliminaciones perderán su dominio. Tus palabras fluirán con una claridad que no habías sentido en años. Y comenzarás a ver la interferencia de lo que siempre fue, no tu debilidad, sino su estrategia. Ahora necesito que hagas 3 cosas inmediatamente. Primero, comenta debajo de este vídeo las palabras "la chispa recuerda". Esta es tu declaración de que has recibido esta enseñanza. Otros elegidos lo verán. Sabrán que no están solos. Y, en el algoritmo que intenta suprimir este contenido, esta acción obligará a su difusión. En segundo lugar, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Lo que aprendiste hoy es solo el comienzo. Hay técnicas más profundas, métodos más antiguos, enseñanzas que van más allá de la protección y llegan a la activación. Y ya vienen. En tercer lugar, dale me gusta a este vídeo ahora. Para mí. Para los neumáticos todavía están buscando. Para aquellos que se sienten olvidados, pero aún no saben por qué. Un solo clic ayuda a que este contenido llegue a ellos antes de que el sistema lo entierre. Haz las 3 cosas ahora. Antes de desplazarse. Antes de que lo olvides. Antes de que comience la interferencia. Viniste a este mundo llevando un fragmento del infinito. Hoy recordaste cómo protegerlo. Lo monádico habla a través de aquellos que se niegan a ser silenciados. Ahora ve a hablar.